Dios les bendiga, buen día. Mi nombre es Jamie Olvera y nuevamente tengo la bendición de compartir con ustedes la lección número 3 del anuario de matrimonios. Esperamos en el Señor que cada una de estas enseñanzas sean de grande bendición y edificación para su vida espiritual y de especial manera también para su vida matrimonial. Con la ayuda del Señor les invito a que estando de pie leamos unidos nuestro texto del mes con la ayuda del Señor que se encuentra en Cantares capítulo 8 versículo 7 con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a dar lectura, si ya lo tienen a su consideración. Leemos, dice la palabra del Señor así: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Cantares 8:7. Vamos a leerlo nuevamente, dice así: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Cantares 8:7. Así como están de pie, les invito para que elevemos una oración a nuestro Padre Celestial para pedir su bendición para este momento. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de ti. Gracias, Señor, gracias te damos porque nos concedes estar, Señor, Padre, reunidos a través de este medio para recibir esta enseñanza para matrimonios. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de los matrimonios que ya están presentes, y que aquellos que se han de ir uniendo, Señor, también puedan tener tu bendición. Los que han de ver esta enseñanza en su momento, Señor eterno, y los que posteriormente lo harán, que tu bendición sea sobre cada uno, Padre eterno. Ten misericordia y que, Padre celestial, cada matrimonio sea edificado con tu palabra, con el consejo que tú tienes, Señor, para cada uno. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así como están de pie, les invito con la ayuda del Señor para que leamos lo que nos dice San Lucas 13:34 con la ayuda del Señor. Es el texto que nos ocupa en este día con la ayuda del Señor. San Lucas, vamos a dar lectura en su capítulo 13, versículo 34 con la ayuda del Señor. Amén. Cuando lo tengan, vamos a leer unidos este versículo de la palabra del Señor con la ayuda de nuestro Dios. San Lucas 13:34 con la ayuda de Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. Leemos unidos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Vamos a dar lectura una vez más a este texto, que es el texto, repito, de nuestra lección del día de hoy. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Decimos la cita, San Lucas 13:34. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora sí pueden ocupar su lugar. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bueno, les repito el tema de este mes con la ayuda del Señor. El tema es decadencia espiritual. Decadencia espiritual es lo que en este mes de agosto hemos estado considerando, y el día de hoy vamos por la tercera lección. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El título que nos ocupa en este día es: porque ellos aman ser rebeldes a su palabra. ¿A la palabra de quién? A la palabra de Dios. Porque ellos aman ser rebeldes a su palabra. Ese es el título que nos corresponde en este día. Y es que, hermanos, la palabra del Señor nos enseña diferentes historias donde Dios recibió el rechazo de su pueblo al menospreciar su voz, al menospreciar su palabra, sus mandatos. Y el pueblo tristemente de Israel
muchas veces tuvo que sufrir y tuvo que padecer por rechazar la palabra de Dios. Tristemente, en la actualidad, la situación no es muy diferente. Hay personas que han visto los milagros de parte de Dios y han visto las maravillas inmensas de parte del Señor, pero una vez que reciben el milagro, una vez que reciben la salud en su cuerpo, una vez que reciben lo que estaban esperando, ¿qué pasa? Se apartan del Señor, se alejan del camino y no vuelven más a tener una comunión con Dios, a estar en un culto, a entregar su vida a Cristo. Ya no quieren un compromiso con el Señor, solamente buscan el favor. Es algo muy similar a lo que el pueblo de Israel hizo en aquellos tiempos. Y en la actualidad el ser humano sigue repitiendo la misma historia. Se rebelan a la palabra del Señor y aman el desobedecerla, aman el ser pues rebeldes, aman el no atender a la voz de Dios. Pero el consejo del Señor para este día, para cada matrimonio, es precisamente atender al consejo de Dios a través de su palabra, atender a la sabiduría que Dios quiere dar a cada matrimonio para que éste pueda ser guiado, para que éste pueda ser conducido y pueda vivir felizmente. En la actualidad estamos viviendo la era de la tecnología, donde muchos matrimonios están sufriendo esas grietas, esas rupturas. ¿Por qué? Por causa precisamente de la tecnología, por causa de las redes sociales, ¿verdad? Que están atrapando al ser humano y esto les impide tener ya comunicación con su familia, comunicación con su esposo, comunicación con la esposa. Ya no hay comunicación porque se la pasa en las redes sociales, se la pasa en las plataformas, ¿verdad? Y allí ya sea subiendo, viendo, descargando información, pero ya no hay esa comunión, ya no hay esa comunicación familiar, esa comunicación matrimonial. Esto es lamentable, pero cuando esto acontece en un matrimonio, debo mencionarles que se viven fracturas y se llega a la decepción, se llega al desamor en el matrimonio, se llega hasta en muchas ocasiones a la infidelidad. Por eso debemos de procurar cuidar nuestra vida espiritual primeramente, pero también nuestra vida matrimonial. Tener esos cuidados que esto requiere. No solamente es ya me casé, no solamente es ya tengo 10, 20, 30, 40, 60 años de matrimonio o más, no. Es el tiempo, es el esfuerzo, es el trabajo que ambos van a hacer para mantener ese matrimonio, ese hogar feliz con la ayuda bendita de nuestro Dios. Esto, hermanos, porque si no se atiende a la palabra del Señor, cae desafortunadamente en todo este tipo de pecados y de situaciones que ponen en peligro no el hogar del vecino, no la familia o el matrimonio del conocido, sino de uno mismo. Así que debemos tener cuidado de poner suma atención a la palabra del Señor y su consejo. Debemos de poner sumo cuidado a lo que el Señor tiene para cada matrimonio día con día, a lo que Dios quiere para cada hogar, para cada familia, para cada uno de ustedes que nos están mirando y que están atendiendo a estas enseñanzas. Es lo que quiere el Señor, guardarles, protegerles. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando también en cada uno de ustedes haya ese cuidado de guardar y de amar la palabra del Señor y su consejo cada día con la ayuda de Dios, porque la palabra del Señor nos dice
que el pecado también está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor, procurando todos los días hacer lo bueno, lo agradable a los ojos de Dios, buscándole en su palabra, buscándole en oración, buscándole en ayuno, buscando la gloriosa presencia del Señor, solamente así usted va a poder ver grandes maravillas en su matrimonio. Va a poder ver cómo esa unión deja de ser una unión conflictiva y se vuelve una unión en armonía, llena de amor, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Debemos de tomar en cuenta las advertencias de parte de Dios. Les invito a que leamos en Isaías, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a dar lectura en el capítulo 30, versículos 12 al 14. Isaías 30, 12 al 14, con la ayuda bendita del Señor. Cuando lo tengan, les invito a que leamos de pie, si pueden hacerlo con la ayuda del Señor. Dice así la Santa Biblia. Isaías 30, 12 al 14 dice: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como pared abierta que se va a caer, y como corcova en alto muro, cuya caída viene súbita y repentinamente, y quebrarálo como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen menuzos, porque que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para coger agua de la poza. Pueden ocupar su lugar. Entonces, qué importante es que cada matrimonio pueda poner el cuidado en tener en cuenta las advertencias que Dios hace a cada vida, que el Señor hace a cada corazón. Es importante porque esto es un asunto muy delicado a considerar. Cuando el Señor advierte de algo es porque más adelante está el peligro. Y cuando hay peligro, lo que el Señor quiere es guardar al matrimonio, guardar su vida de no caer en ese peligro. Y ese peligro puede llegar a ser devastador para su vida principalmente, pero también para su matrimonio, para su hogar. Por eso debemos de tener el cuidado con las advertencias que el Señor da, que el Señor aconseja a través de su palabra. Se necesita la ayuda del Señor porque cuando no atendemos a su palabra, a su voluntad, pasa lo que el pueblo de Israel le aconteció. Dice la Escritura que por cuanto Israel no quiso y desechó la palabra del Señor y confió, dice, en iniquidades, y confió y en ellos se apoyó y no en el Señor, le viene la consecuencia grave para su vida. Dice, por tanto, os será este pecado como pared abierta. Y sabemos nosotros que cuando una pared se encuentra en estas condiciones, es porque puede entrar todo tipo de cosas. El agua, el polvo, todo tipo de cosas, ¿verdad? Hasta los insectos. Y en un momento también se viene abajo. Entonces, la voluntad de Dios no es que en nuestra vida, no es que en su matrimonio haya este tipo de aberturas. El consejo del Señor y la voluntad de Dios siempre es perfecta para nuestra vida. Pero ahora depende de cada uno, depende de cada matrimonio, de cada hogar, el guardar la palabra del Señor, el atender a la voluntad de nuestro Dios. Por eso nos dice así: y quebrarálo como se quiebra un vaso de alfarero. Estas son consecuencias cuando no se atiende a la voz de Dios, y qué lamentable es cuando llega la enfermedad al matrimonio, ¿verdad?
cuando llega la aflicción, cuando llega a faltar la solvencia económica. No, algo tremendo cuando esto llega a acontecer en el matrimonio. Pero en muchas ocasiones esto pasa también porque el matrimonio, porque el Hijo de Dios no está guardando, no está atendiendo a la palabra de Dios, está desobedeciendo. Aquel Hijo de Dios se ha olvidado de la palabra del Señor y no está correspondiendo como debería. Por eso es importante saber que el atender a la voluntad de Dios trae grande bendición para su vida y para su matrimonio. Si usted presta el debido cuidado a la voluntad de Dios a través de su palabra, va a haber grandes resultados no solamente en su vida, en su matrimonio también. Va a haber grandes resultados y van a ser de bendición para su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y de esto debemos estar conscientes, que para cada situación siempre hay una salida, siempre hay una batalla que podemos ganar siempre y cuando estemos tomados de la mano poderosa de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Vamos a considerar el punto número 2 y este es consultándola diariamente. Les invito para que leamos lo que nos dice segundo de Crónicas 34, 21 con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tienen a su consideración, hermanos? Así como están sentados, les voy a pedir que leamos unidos con la ayuda bendita del Señor. Dice así en segundo libro de las Crónicas 34, 21. Dice: andad y consultad a Jehová de mí y de las reliquias de Israel y de Judá, acerca de las palabras que libró, que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En la actualidad, es una realidad que a través del internet se llegan a buscar muchos consejos, ¿verdad? Y van consejos más allá de cómo hacer una receta, de cómo realizar alguna actividad, en el caso de los varones, ¿verdad? A lo mejor por ahí investigan algo también que quieran saber. Pero va más allá de buscar este tipo de consejos. Se buscan consejos como cómo alimentar el amor conyugal, cómo solucionar problemas en el matrimonio, cómo tratar a mi esposo, a mi esposa, etc. Consejos que llevan en muchas ocasiones a lo desatinado dentro del matrimonio. El Hijo de Dios, el cristiano, está consciente que el mejor consejo se encuentra en la palabra de Dios. No hay mejor consejo que el que la palabra del Señor tiene para nosotros cada 8 días, cada 15, cada 20. No, ¿verdad? Lo tiene todos los días, todos los días. El consejo de la palabra del Señor lo tiene todos los días. Así que el matrimonio se la vive buscando cómo respetar al cónyuge, cómo solucionar problemas económicos, cómo solucionar problemas de salud y tantas cosas, que se han olvidado de algo muy importante, de la bendición que Dios tiene para su vida. Se ha olvidado del consejo más importante que se encuentra en la palabra bendita de nuestro Señor. Por eso la palabra del Señor aconseja esto: consultad a Jehová, preguntad a Él, clamar a Él. No hay ninguna petición que pueda quedar fuera de una oración,
porque es pequeña, o una petición tan grande que no pueda ser incluida en una oración. No, hay momento y hay oportunidad delante del Señor de exponer todo tipo de asuntos, desde el más pequeño y profundo tal vez, hasta el más grande y aparatoso. Para nuestro Dios no hay nada imposible y no hay asunto en el cual Él no pueda aconsejarle, no pueda Él solucionarle, no pueda el Señor mostrarle su gloria. Él quiere hacerlo, pero es necesario que usted deje su confianza en Dios. Que usted deje su confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo conoce, en aquel que es hacedor de maravillas. ¿Quiere ver milagros? ¿Quiere ver cosas sorprendentes? Déjese en las manos del Señor. Deposite su confianza en Dios. Tenga en cuenta el consejo sabio de nuestro Dios. Consúltele diariamente. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la palabra del Señor puede hacerlo. A través de la oración, a través del ayuno, usted puede hacerlo. La palabra del Señor nos hace mención de hombres que estuvieron dispuestos a unirse con su familia a buscar al Señor. Y vemos la historia de Cornelio. Un hombre que estuvo dispuesto a entregarse al Señor y que estuvo dispuesto a consultar a Dios. Pero lamentablemente en la actualidad también hay personas que buscan el mal para el prójimo. Qué triste. Que en vez que se alegren que el familiar obtuvo, que el familiar con su esfuerzo construyó, adquirió una propiedad o algo que pueda tener, ¿verdad? Y disfrutar, les causa envidia, les causa enojo. Pero ¿por qué ellos sí, yo no? ¿Por qué ellos tienen, yo no? ¿Por qué aquel hizo y yo no? Oiga, es lamentable esta situación. Es lamentable que haya envidias. Es lamentable que haya este tipo de matrimonios, porque en muchas ocasiones no solamente es una persona, sino que ya es el matrimonio que están viviendo en envidias, que están viviendo en este tipo de situaciones y que en vez de alegrarse, no son capaces de producir algo de alegría por el bien del prójimo, por el bien de aquel familiar, por el bien de aquel hermano en Cristo. Empieza a crecer la raíz de envidia en el corazón. Y ya quiere tener al otro día lo mismo. Espere en el Señor, busca al Señor y de Él no le faltará su bendición. Recordemos también la historia de José, ¿verdad? Un joven que fue entregado por su familia, que no vio aquel aprecio, que no vio aquella comprensión, que no vio aquel cariño de parte de su familia. Lo que vio fue todo lo contrario, el rechazo. El rechazo. Incluso hasta vendido fue. Pero él supo esperar en el Señor. Y de Dios no le faltó ninguna protección, ningún cuidado. El Señor siempre se mantuvo al tanto de la vida de José. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor nos habla en San Marcos 12:31 y nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es consejo de la palabra de Dios. Este es un consejo atinado de la Santa Biblia, que invita a ¿qué? A amar a nuestro prójimo, a amar a aquel que está prosperando, aquel que está adquiriendo bienes materiales, aquel que está prosperando en su vida espiritual, gloria al Señor.
No, pues ¿por qué va a hacer esto? ¿Y por qué va a avanzar? No, yo digo que no. No. Unos a otros como hijos de Dios debemos de gozarnos porque esto nos manda el Señor. ¿Usted no se goza cuando adquiere un bien material? ¿Usted no se goza cuando avanza en el camino del Señor? ¿Usted no se goza cuando el Señor le da victoria en la enfermedad? Cuando el Señor le da triunfos en aquel problema que usted estaba teniendo. ¿No se goza? A la medida que se goza de los triunfos y victorias que usted obtiene, a la misma medida debe gozarse de los triunfos y victorias que tienen los demás. Aleluya. Y más cuando usted sabe que está obedeciendo la palabra del Señor. Más cuando usted sabe que está atendiendo al consejo diariamente de la palabra de nuestro Dios. No cada mes, no cada vez allá que se acuerdan, no, como matrimonio deben unirse, como matrimonio deben ser constantes en esta búsqueda diariamente de la lectura de la palabra del Señor. El Señor lo que hace es que este tipo de comportamientos, los cuales manifiestan envidia, los rechaza. Pero aquel que manifiesta el amor de Cristo es para gozo, es de bendición, es de ejemplo para los demás también. Gloria a Dios. Vamos a considerar lo que nos dice Hechos 5, 1 al 5 con la ayuda de nuestro Dios. Hechos 5, 1 al 5. Cuando lo tengan, les invito para que unidos leamos con la ayuda del Señor estos versículos de la Santa Biblia. Hechos 5, 1 al 5 dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has menospreciado a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Amén. Pueden ocupar su lugar a los que se pusieron en pie con la ayuda de Dios. Tenemos este otro y último punto que son materialistas y no espirituales. Y la palabra del Señor nos presenta esta historia de Ananías y Zafira. Y nos habla la palabra del Señor que ellos tenían una propiedad y que ellos la vendieron, ¿verdad? Pero se les hizo fácil engañar, se les hizo fácil mentir y se les hizo fácil defraudar el precio. Ellos tenían en su autoridad, en sus manos, lo que habían ganado. Bien, ellos podían decir, no, ¿verdad? No lo comparto. No perdían nada. No estaban obligados, porque el Señor no obliga a nadie. Cuando se da es con corazón espontáneo y esto produce bendición a la vida del que lo da, a la vida del que se desprende. Pero no así fue con la vida de Ananías y Zafira. Ellos trajeron, dice, una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo también, le dice: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases el precio de la heredad? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario mentir? ¿Por qué es necesario engañar? ¿Por qué no es espiritual? ¿Por qué es una persona materialista? ¿Por qué? Dice, no engañaste
No engañaste al hombre, sino que estás tratando de burlar ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo. La tenías. Estaba todo en tu potestad, dice. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No era necesario poner este pensamiento en tu corazón. Pero decidió albergarlo y decidió ponerlo por obra. Tenga mucho cuidado y tengamos mucho cuidado de no dar lugar a este tipo de situaciones en nuestro corazón, porque una vez que se piensan, se llevan al corazón y de ahí los hechos. Cuidado con la ayuda de Dios para no caer en esto, para no caer en este pecado en el cual cayó Ananías. Y las consecuencias para él fueron graves. Dice la palabra del Señor que cuando escuchó estas palabras y sobre todo cuando se le dijo no has mentido a hombres sino a Dios, dice la palabra del Señor que él cayó y expiró. No hay necesidad de pagar consecuencias graves por fallar al Señor. Procure entonces que su matrimonio sea guardado, porque no solamente fue Ananías, afectó a su esposa. Más tarde llegó ella y también mintió y también defraudó y tuvo las mismas consecuencias que había tenido su esposo, porque se dejó llevar por el materialismo antes de corregir y de decir no, esto no está bien. Esto no es agradable a los ojos de Dios. Esto no agrada a Dios. Evitémoslo. No, ella consintió y las consecuencias para este matrimonio fueron tremendas. Fueron tristes, fueron lamentables, porque ellos bien podían haber sido de bendición. Y ellos decidieron meterse en el materialismo y dejar de ser espirituales y tratar de engañar a Dios. No sea este el caso de ningún matrimonio que está presente, que está viendo, que está escuchando esta enseñanza. ¿Quiere bendición en su hogar? ¿Quiere bendición en su familia? ¿Quiere bendición en su matrimonio? Quiere que el Señor le prospere, quiere que el Señor le dé en abundancia, quiere que el Señor le guíe, que el Señor le enseñe qué es lo que debe hacer. Necesita usted amar la palabra del Señor, respetarla, valorarla y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque lo que el Señor quiere para su matrimonio siempre será algo agradable, siempre será la bendición de Dios. ¿No le gustaría a usted pedir al Señor? Si usted está cometiendo una infracción, si usted está descuidando su vida espiritual y por ende su matrimonio, le invito para que oremos al Señor en este momento y le pidamos a Dios que Él le ayude, que Él le fortalezca y que le ayude a rectificar en su caminar. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere alegrarse en el Señor? ¿Quiere ser guiado por Dios? Le invito a que estando en pie, si gusta doblar sus rodillas, pero tomado de la mano de su esposa, de su esposo, oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo estamos delante de ti. Gracias, Señor eterno, por esta enseñanza, Señor amado, que hemos recibido de tu palabra. Mi Dios eterno, te ruego por cada uno de los matrimonios presentes, bendito Dios, para que tú ayudes a cada uno, guíes a cada uno, Señor, Dios amado, que el temor tuyo, que el amor por tu palabra, que el buscarte continuamente sea un deseo vivo en cada uno de ellos, bendito Padre, que estén unidos para agradarte, que estén unidos para buscarte, que estén unidos, Señor, para caminar de la mano tuya, Padre.
No permitas que se desvíen, Señor, en caminos extraños, Padre. No, Señor, antes da la victoria, antes da el triunfo. Da, Señor eterno, oh Padre celestial, lo que tú sabes cada matrimonio necesita, Señor. Da tu bendición, Padre eterno. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza. Te suplicamos que sea de grande bendición para cada uno de los que la han atendido, Padre eterno. Gracias te damos, Señor. Confiamos, Padre celestial, que tú has de hacer mucho más, bendito Padre celestial. Gracias, Padre eterno. Gracias, que tu bendición nunca les falte, que tus cuidados, que tu protección nunca se aparte de ellos, Señor. Padre Santo, aquel matrimonio que está padeciendo enfermedad, escasez, Señor eterno, aquel matrimonio que está, Señor, descuidado en su vida espiritual, pueda, Señor, oh Padre celestial, ver tu gloria. Muchas gracias, Dios eterno. Gracias te damos, Padre, confiando que tú nos escuchas y haces más por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.